Pensó que sería solo otro vuelo tranquilo. Una mujer negra, con la cabeza apoyada en la ventana, dormía plácidamente mientras las nubes se deslizaban. Pero entonces un sonido rompió la calma, una voz temblorosa por el intercomunicador. Las palabras del capitán provocaron una oleada de miedo en la cabina. ¿Hay algún piloto de combate aquí? Los pasajeros se congelaron, con el corazón acelerado, las miradas moviéndose de un asiento a otro. ¿Qué clase de peligro podría hacer que un piloto experimentado gritara pidiendo ayuda de esa manera? ¿Y por qué el capitán parecía tan asustado? Quédense con nosotros porque lo que sucedió a continuación conmocionó a todos a bordo y reveló una verdad inesperada. La mujer se llamaba Angela Parker. Tenía 42 años, era alta y elegante, con ojos que transmitían amabilidad y una fuerza serena. No era de las que buscaban atención. De hecho, a Angela le gustaba pasar desapercibida, ya fuera en el supermercado, en su iglesia los domingos o en la pequeña cafetería local donde pedía su café de la mañana. Angela vivía en Atlanta, Georgia, donde las calles bullían con el sonido del tráfico y la vida. Trabajaba como mecánica de aeronaves en un hangar privado cerca del aeropuerto, un trabajo del que la mayoría de la gente no sabía mucho. Para sus vecinos y amigos casuales, era la mujer tranquila de gran corazón. Pero bajo esa vida modesta se escondía una historia que pocos conocían, de la que rara vez hablaba. Las mañanas de Angela eran sencillas. Se despertaba antes del amanecer, se servía una taza de café negro fuerte y ponía las noticias locales. Su pequeña casa estaba llena de recuerdos de su difunto padre, una vieja mecedora junto a la ventana, una foto descolorida de la Fuerza Aérea en un marco de madera y su desgastada chaqueta de cuero que aún olía ligeramente a gasolina y colonia de pino. Su padre, Charles Parker, había sido su héroe. Un piloto de combate retirado que había pasado décadas sirviendo a su país, protegiendo cielos en los que la mayoría de la gente ni siquiera pensaría. Solía decirle a Angela, el cielo te enseña disciplina, pero también te enseña libertad. Había fallecido 5 años antes, y Angela lo echaba de menos cada día. La gente a menudo se preguntaba por qué Angela nunca se había casado, por qué no tenía hijos propios. La verdad era que había puesto todo su corazón en algo más. En el servicio. Al igual que su padre, Angela alguna vez llevó el uniforme. Había entrenado, luchado y volado en jets que podían atravesar las nubes a velocidad supersónica. Fue una de las pocas mujeres negras que sirvió como piloto de combate en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero ese fue un capítulo que cerró discretamente. Tras años de sacrificio, despliegues y el desgaste de estar lejos de casa, se jubiló anticipadamente. Cambió su mono de vuelo por un overol, sus misiones por revisiones de mantenimiento y sus cielos de combate por noches tranquilas bajo las estrellas de Georgia. La mayoría de quienes conocían a Angela ahora desconocían su pasado. En la iglesia, era la mujer amable que cocinaba guisos para los vecinos enfermos. En el hangar, era la mecánica confiable que nunca se quejaba de las largas jornadas. En casa, era simplemente Angela, alguien que se comportaba con dignidad, pero guardaba sus historias bajo llave. Por eso el vuelo que abordó esa fresca mañana de octubre parecía tan común. Angela había estado ahorrando para un viaje a Seattle, Washington, para visitar a su hermana menor, Melissa. Hacía casi 2 años que no se veían, y la idea de abrazar a su hermana en el aeropuerto la llenaba de alegría. Angela empacó ligero, solo una maleta de mano, su chaqueta vaquera favorita y el collar con la cruz de plata que su padre le había regalado al graduarse de la escuela de vuelo. Llegó temprano al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, pasó el control de seguridad sin problemas y encontró su puerta de embarque sin hacer ruido. El proceso de embarque fue fluido. Familias entraban con sus cochecitos. Viajeros de negocios tecleaban frenéticamente en sus portátiles, y parejas susurraban planes para sus escapadas de fin de semana. Angela se deslizó en su asiento de ventanilla, cerca del centro del avión, se abrochó el cinturón y le dedicó una sonrisa cortés a la mujer mayor sentada a su lado.
Mientras los motores rugían al encenderse, Angela miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban bajo ella, reduciéndose cada vez más a medida que el avión ascendía. Dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Por primera vez en semanas, se sintió en paz. El zumbido de los motores la arrulló hasta quedar dormida. Su cabeza reposó contra el frío cristal. El ritmo del cielo la transportaba a recuerdos de infancia. La voz de su padre enseñándole a distinguir constelaciones. Su mano firme guiándola sobre los controles de un viejo simulador. Se quedó dormida, perdida en esos pensamientos reconfortantes. Para todos los demás, Angela parecía una pasajera más, una mujer disfrutando de una siesta tranquila. Nadie habría adivinado la historia que se escondía tras su expresión serena. Nadie podría haber imaginado que en poco tiempo su pasado chocaría con su presente de una manera que estremecería toda la cabina. Por ahora, sin embargo, era simplemente Angela Parker, una mujer que iba a ver a su hermana. Una mujer que había vivido una vida plena de servicio, pero que anhelaba la sencilla alegría de la familia, una mujer que creía que sus días de piloto de combate habían quedado muy atrás. Pero el cielo tiene una forma de recordarnos quiénes somos realmente. Y para Angela, ese recordatorio estaba a punto de llegar antes de lo esperado. La cabina estaba en calma, un suave ritmo de motores zumbando y conversaciones ahogadas. Una azafata llevaba su carrito por el pasillo, ofreciendo refrescos y pretzels. Angela se movió un poco, pero no despertó. De repente, un tintineo rompió la monotonía. La señal del cinturón de seguridad se iluminó. No era inusual, pero la voz del piloto que siguió fue: «Damas y caballeros», comenzó, pero su tono era tembloroso, casi forzado. «Les habla su capitán. Estamos experimentando una situación. Si hay alguien a bordo con experiencia en aviación militar, algún piloto de combate, por favor, preséntese de inmediato». Las palabras flotaron en el aire como humo. Un murmullo se extendió por la cabina. Los pasajeros intercambiaron miradas nerviosas. ¿Piloto de combate en un vuelo comercial? ¿Por qué el capitán preguntaría algo así? Angela abrió los ojos de golpe. Su corazón latía con fuerza como si hubiera vuelto a la cabina años atrás. Se quedó quieta, esperando haber oído mal. Pero entonces el capitán lo repitió con más urgencia esta vez. «Por favor, es una emergencia. Si alguien aquí tiene experiencia pilotando aviones militares, adelante». La mujer mayor junto a Angela se aferró al reposabrazos. «Señor, ten piedad. ¿En qué lío nos hemos metido?» Angela tragó saliva con dificultad. Se dijo a sí misma que debía quedarse sentada, olvidar su pasado. Pero sus instintos, agudizados tras años de entrenamiento, despertaron. Algo iba muy mal. Los auxiliares de vuelo se movían rápidamente por los pasillos, con sus sonrisas profesionales quebradas por la presión. Los pasajeros empezaron a susurrar más alto. ¿Había dicho piloto de combate? ¿Corremos peligro? ¿Se trata de algún atentado terrorista? Un hombre se levantó, exigiendo respuestas. Una azafata lo empujó suavemente hacia atrás en su asiento, susurrando: «Por favor, señor, necesitamos que todos estén tranquilos». El pulso de Angela se aceleró. Podía sentir docenas de ojos escudriñando la rosa, preguntándose si alguien se pondría de pie. Una parte de ella quería permanecer invisible. No había tocado un avión de combate en años. ¿Y si no podía ayudar? ¿Y si fracasaba? Pero entonces llegó el tercer anuncio, esta vez temblando de desesperación. «Cualquier piloto de combate a bordo, por favor, venga a la cabina inmediatamente. No tenemos tiempo». La voz del capitán se quebró en las últimas palabras. Eso fue suficiente para romper la vacilación de Angela. Se desabrochó el cinturón de seguridad. El pasillo quedó en silencio mientras Angela se ponía de pie. Las cabezas se giraron. Los susurros se intensificaron. Un hombre en la parte de atrás murmuró: «No puede hablar en serio».
Otra voz. ¿Esa señora? Ni hablar. Angela los ignoró y caminó con paso firme hacia la parte delantera. Cada paso la arrastraba a recuerdos que creía haber enterrado. Cuando llegó a los auxiliares de vuelo, uno de ellos, un joven de manos temblorosas, la miró con escepticismo. Señora, esto es muy serio. Necesitamos a Angela, lo interrumpió con voz firme y firme. Escuché al capitán. ¿Puedo ayudar? Algo en sus ojos lo silenció. Sin decir una palabra más, la condujo hacia la puerta cerrada de la cabina. Los pasajeros estiraron el cuello. Su miedo ahora se mezclaba con la curiosidad. ¿Quién era esta mujer? La pesada puerta se abrió con un clic justo para que Angela entrara. El aire dentro de la cabina estaba cargado de tensión. El capitán, un hombre de unos 50 años con la frente cubierta de sudor, levantó la vista con incredulidad. ¿Eres piloto? Angela asintió. Antiguos aviones de combate de la Fuerza Aérea. ¿Qué pasa? El primer oficial, pálido y tembloroso, señaló el panel de instrumentos. Las luces rojas de advertencia parpadearon. Las alarmas sonaron como pájaros furiosos. Hemos perdido el control parcial, dijo el capitán con voz temblorosa. Nuestros sistemas fallan. El piloto automático se desactivó y los controles son lentos. Se siente como si alguien nos estuviera luchando por el avión. Angela se deslizó en el asiento plegable detrás de ellos, observando el caos. Su mirada aguda captó lo que la mayoría habría pasado por alto. Picos irregulares en la pantalla, como interferencias. Su instinto le decía que no se trataba de una simple falla mecánica. Algo deliberado estaba sucediendo. La mente de Angela trabajaba a mil. Le pidió al capitán que le entregara los auriculares y que escuchara las frecuencias. Extraña estática, pitidos distorsionados. Alguien intentaba interferir sus comunicaciones. «¿Estás diciendo que esto es sabotaje?», susurró el primer oficial. Angela no respondió directamente. En cambio, dijo, que esto quede entre nosotros por ahora. No hay necesidad de causar un frenesí en la cabina. El capitán dudó, luego asintió. Pero si nos cortan los sistemas por completo. No terminó la frase. No tenía por qué hacerlo. Angela se acercó más, con voz firme. Entonces tendremos que volar este avión a la antigua usanza, a mano. Mientras tanto, la tensión en la cabina aumentaba a cada minuto. Los pasajeros habían notado que Angela no había regresado. Algunos supusieron lo peor. «Nos estamos estrellando», gritó una mujer. «¿Para qué la necesitaban?», se burló otra. Un padre abrazó a su pequeño y susurró, «Tranquilo, hijo, todo irá bien». Pero nadie creyó en sus propias palabras tranquilizadoras. El miedo se extendió como un reguero de pólvora. En la cabina, el entrenamiento de Angela cobró vida. Tranquilizó su respiración, con la mirada fija en los paneles. Las manos del capitán temblaban mientras intentaba mantener la altitud. Angela se inclinó hacia adelante, guiando su agarre en el timón. «Tranquilo, pequeñas correcciones. No luches contra la turbulencia». El primer oficial frunció el ceño. «¿Cómo lo sabes?». Angela lo miró. «Porque he volado cuando el cielo mismo intentó matarme». Su tranquila autoridad cambió la energía en la habitación. El capitán enderezó los hombros, alimentándose de su firmeza. Pero entonces sonó otra alarma, esta más grave, más siniestra. Una advertencia de los sistemas brilló, fallando el sistema hidráulico. El avión se estremeció violentamente. Los pasajeros gritaron. Las bebidas se derramaron. La masa de oxígeno vibró. Angela se aferró al asiento. «No tenemos mucho tiempo». De vuelta en la cabina, los rumores se descontrolaron. Algunos pasajeros dudaron completamente de Angela. «Esa mujer no puede salvarnos», siseó un hombre. «Ni siquiera lleva uniforme», se burló otro. Una joven replicó, «No le viste la cara». Parecía que pertenecía allí arriba. La cabina se dividió,
mitad esperanzada, mitad aterrorizada. Pero una verdad permanecía. Sus vidas ahora descansaban en las manos de Angela. Dentro, Angela luchaba con sus propios miedos. No había volado en años. No era la misma joven de 25 años, astuta que una vez maniobró aviones en zonas de combate. Ahora era mayor, más oxidada. ¿Y si no era suficiente? Pero entonces recordó las palabras de su padre. Al cielo no le importa tu edad, Angela. Solo le importa cuánto corazón le pongas. Apretó la mandíbula. Corazón era algo que aún tenía. Angela rastreó las señales de interferencia de nuevo, y fue entonces cuando las detectó, una segunda frecuencia, a cuestas del sistema del avión. Alguien en algún lugar no solo las estaba interfiriendo. Estaban tratando de manipular la aeronave a distancia. Miró fijamente al capitán. Esto no es un fracaso. Esto es un ataque. Las palabras golpearon la cabina como una bomba. ¿Estás seguro? El primer oficial jadeó. La voz de Angela era inquebrantable. ¿Seguro? El capitán maldijo en voz baja. ¿Y qué hacemos? Angela se inclinó hacia adelante, con la mirada fija como el acero. Contraatacamos. Los pasajeros sintieron otra sacudida. El avión descendió repentinamente, arrojando bandejas y bolsas al pasillo. Se oyeron gritos. Una madre abrazó a su bebé. Un anciano susurró una oración. Toda la cabina se preparó para el impacto. Y justo cuando parecía que la esperanza se desvanecía, el intercomunicador volvió a sonar. La voz del capitán se escuchó. Más firme ahora, pero aún cargada de tensión. Damas y caballeros, tenemos a alguien que nos ayudó. Por favor, mantengan la calma. No se asusten. Estamos haciendo todo lo posible. Los pasajeros se miraron entre sí. Se refiere a ella, susurró alguien. ¿Pero podría una mujer realmente cambiar el rumbo? La respuesta flotaba en el aire como una nube de tormenta. Los dedos de Angela se cernieron sobre el control manual. Si cortaba los sistemas dañados, perderían casi todas las protecciones automáticas. Significaría volar a ciegas, luchando con la enorme aeronave. Pura habilidad e instinto. Un error y cientos de vidas se perderían. Inhaló lentamente, con la mano temblando por primera vez. La cabina de abajo permanecía en un frágil silencio. Cientos de almas dependían de su decisión. Angela cerró los ojos por un breve instante, oyendo la voz de su padre una vez más. Cuando el cielo se vuelve en tu contra, Angela, no te congelas, vuelas. Su mano cayó sobre el interruptor. Con un movimiento brusco, las luces de la cabina parpadearon. El avión se sacudió violentamente y todo se volvió negro. Pero lo que sucedió después conmocionó a todos. La cabina se quedó a oscuras por un instante. El repentino apagón presionó los nervios de todos como la respiración antes de una tormenta. Entonces se encendieron las luces de emergencia, bañando la cabina con un pálido resplandor rojo. Los pasajeros se abrazaban. Un bebé lloraba en algún lugar de la parte trasera. Angela se aferró a la consola, conteniendo la respiración. Por un momento, no estaba en un jet ni en un avión comercial. Estaba de vuelta en la casa de su infancia, sentada en el porche con su padre. Él tenía una forma de convertir incluso el miedo en lecciones. Angela, le había dicho una vez después de que ella se raspara la rodilla en el patio. El coraje no significa que no tengas miedo. Significa que te presentas de todos modos. Había vivido con esa filosofía, aunque el mundo no siempre se lo puso fácil. Angela recordaba sus primeros días en la Fuerza Aérea. Las escaleras, la duda, como algunos miraban su uniforme como si no le perteneciera. Una mujer negra en un rol que la mayoría solo había visto en hombres. No todos la habían visto con buenos ojos, pero no se había alistado para demostrarle a nadie que se equivocaba. Se unió porque su padre le había enseñado que servir significaba proteger. Significaba justicia, incluso cuando la vida no era justa.
Pensó en las innumerables veces que había entrado en una sala de reuniones. Su presencia la cuestionaba incluso antes de abrir la boca. Y, sin embargo, se había mantenido erguida, había saludado con severidad y había volado misiones con las que otros solo habían soñado. Ahora, sentada en esta cabina, años después, esas dudas volvían a susurrar. ¿Y si no eres suficiente esta vez? ¿Y si les fallas? Le temblaron las manos un instante, pero luego las apretó con más fuerza. No, hoy no. Su mente se posó en su hermana, Melissa, que la esperaba en Seattle. Habían pasado por tanto juntas. Años de vacas flacas tras la muerte de su madre. Largas noches preocupándose por su padre en el extranjero. Risas compartidas en la cocina cuando el dinero escaseaba, pero el amor abundaba. Melissa siempre le había dicho: eres más valiente de lo que crees, Angie. Nos sostienes a todos en los momentos difíciles. Angela sonrió levemente al recordarlo. Su hermana había sido su ancla, recordándole que la fuerza no se trataba solo de volar aviones o llevar medallas. Se trataba de estar presente para la gente que amaba, de mantenerse firme cuando las tormentas intentaban destrozarlo todo. De eso se trataba este momento. No de medallas, ni de orgullo, solo de personas. Cientos de almas que merecen volver a ver a sus familias. Angela miró al capitán a su lado. Tenía el rostro tenso y las manos temblorosas. Pudo ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que había visto en los pilotos novatos que se enfrentaban a su primera misión de combate. Y en ese momento, sintió compasión. No era débil. Era humano, y necesitaba a alguien firme a su lado. Puso su mano sobre la de él por un segundo. No estás solo en esto, dijo en voz baja. Sus ojos se encontraron con los de ella, sorprendidos, y luego se tranquilizaron. Asintió una vez, agarrando la yema con renovada concentración. Ya no era solo la habilidad técnica lo que importaba. Era la resiliencia. Era recordarse mutuamente que podían resistir incluso cuando el cielo mismo intentaba derribarlos. Angela pensó en sus vecinos de Atlanta. La pareja de jubilados a la que cortaba el césped. La madre soltera a la que ayudaba con las reparaciones del coche. Las señoras de la iglesia que se burlaban de ella por llegar siempre tarde, pero sabían que nunca se perdería una recaudación de fondos. Estas personas vivían en su corazón. Eran recordatorios de que la vida no se trataba de gloria, sino de bondad, de resiliencia, de cumplir promesas. Y sentada allí, rodeada de desconocidos, se dio cuenta de algo. Cada uno de estos pasajeros pertenecía a alguien. Un niño que esperaba en casa, un padre que aún necesitaba cuidados, un amigo que contaba los días para volver a verlos. No podía decepcionarlos. No lo haría. Mientras el avión crujía contra los sistemas defectuosos, Angela cerró los ojos por un breve instante. Imaginó la voz de su padre, calmada y firme, como siempre había sido en los momentos más difíciles. El cielo es solo otro campo de batalla, Angela. ¿Y tú? Naciste para luchar por quienes no pueden luchar por sí mismos. Su pecho se llenó de dolor y fuerza. Él ya no estaba allí, pero sus lecciones seguían vivas en su corazón. Angela abrió los ojos, aún reemplazando el miedo. No era solo una piloto jubilada. Era la hija de Charles Parker. Era una hermana, una vecina, una protectora. Y hoy, ella era exactamente a quien estas personas necesitaban. Apretó los controles con más fuerza. Su voz salió baja, pero firme. Vamos a traerlos a casa. Y en ese instante, lo creyó, no solo con la mente, sino con toda su alma. El avión se estremeció de nuevo, esta vez con más violencia, como si una mano gigante lo hubiera agarrado del cielo e intentara derribarlo. Masas de oxígeno rebotaron sobre las cabezas de los pasajeros. Jadeos y oraciones llenaron la cabina. En la cabina, los nudillos de Angela se pusieron blancos alrededor de los controles. El sistema hidráulico se estaba desangrando, dejando el avión pesado, lento e impredecible.
El capitán luchó por mantener las alas niveladas, con el sudor corriéndole por las sienes. Angela examinó las pantallas. Las señales corruptas aún latían como un latido en el monitor, bloqueando sus sistemas. Quienquiera que hubiera hecho esto no solo los había saboteado. Seguían moviendo los hilos, intentando forzar el avión a aterrizar. Angela, dijo el capitán, con su voz, no podemos aguantar mucho más. Ella lo miró a los ojos. Entonces dejamos de permitirles volarlo. Con un movimiento decisivo, tiró de la palanca de anulación. Saltaron chispas por el panel. El sistema de piloto automático se apagó por completo. El avión crujió, inclinando bruscamente hacia la izquierda. Los pasajeros gritaron mientras el equipaje caía de los compartimentos superiores. «Control manual», gritó Angela. «Ahora estamos solos». El yugo se defendió como una fiera. Cada inclinación, cada tirón exigía fuerza y precisión. El peso del avión no se parecía en nada a los ágiles cazas que Angela pilotó una vez. Este era más pesado, más lento, pero también más letal si cometía un error. Apretó el agarre, con los músculos tensos. «Vamos», murmuró, intentando nivelar el morro del avión. El capitán la observó asombrado. Estaba tranquila, metódica, incluso mientras las alarmas sonaban a su alrededor. Por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia, un destello de esperanza brilló en sus ojos. Pero el avión aún no estaba estable. Un frente de tormenta se cernía sobre ellos. Nubes negras se amontonaban como montañas iluminadas por relámpagos. Angela tragó saliva. De todos los lugares posibles, la voz del primer oficial se quebró. «No podemos pasar por eso. No tenemos opción», dijo Angela con firmeza. «Si giramos, entraremos en pérdida. Si ascendemos, quemaremos el combustible que nos quede. Atravesarlo es la única opción». La tormenta se extendía por el horizonte como un muro infinito. Los pasajeros no tenían ni idea de lo que les esperaba dentro. Al entrar, la cabina se quedó a oscuras, salvo por el destello de un relámpago. El trueno resonó tan fuerte que castañeteó los dientes. La lluvia azotaba el fuselaje a cántaros y el viento sacudía el avión como un juguete. Los brazos de Angela temblaban por el esfuerzo de mantener la yema firme. Cada ráfaga amenazaba con arrastrarlos a una espiral mortal. Se adaptó con movimientos pequeños y deliberados, aprovechando al máximo el entrenamiento que le habían inculcado años atrás. En la cabina, la gente gritaba, agarrando a desconocidos, agarrando la mano de cualquiera que estuviera cerca. Algunos rezaban. Algunos permanecían en silencio, con los ojos cerrados. Todos sabían que esta era la lucha por sus vidas. La voz del capitán temblaba. «Angela, no podemos soportarlo más». Angela entrecerró los ojos. «Sí, podemos». Y entonces, a través de la estática, lo oyó. Una voz débil y distorsionada que se filtraba por la radio. «Control perdido. Bájenla ya». Se le heló la sangre. Lo confirmó todo. Alguien ahí fuera no solo estaba interfiriendo. Querían que el avión se estrellara. Angela se acercó a la consola y ajustó la frecuencia. «Hoy no», susurró. Sabía que no podrían superar la tormenta y combatir la interferencia al mismo tiempo. Tenía que pensar con más inteligencia. Su mirada se dirigió al transpondedor de emergencia, el único equipo que aún transmitía de forma independiente. Si lograba sincronizarlo con un canal de respaldo, podrían atravesar la interferencia el tiempo suficiente para enviar una llamada de socorro o incluso confundir a los atacantes, pero eso significaba que uno de ellos tendría que mantener el avión estable solo. Miró al capitán. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos en los de ella, esperando la llamada. «¿Puedes sostenerla?», preguntó. Él tragó saliva. «Contigo a mi lado». «Sí». Angela asintió. «Entonces, espera». Abrió el panel lateral de un tirón, saltando chispas al derramarse cables. Sus dedos trabajaron rápido, pelando aislamientos,
retorciendo conexiones, recordando sus turnos de mecánica. No era solo una piloto. Era una solucionadora. Y ahora eso importaba más que nunca. El avión se sacudió con fuerza, casi arrojándola contra la consola. Se preparó, apretando los dientes, y siguió trabajando. Vamos. Vamos. Por fin. Clic. Una luz verde parpadeó en el transpondedor. Angela agarró el micrófono. Voz firme y fuerte. Mayday. Mayday. Este es el vuelo 237. Sistemas comprometidos. Solo control manual. Sospecha de sabotaje. Solicito escolta militar inmediata. La estática respondió débilmente. Palabras claras. Recibido. Vuelo 237. Manténganse firmes. La ayuda está en camino. Angela exhaló. El alivio inundó la cabina. Ya no estaban solos. Pero entonces la interferencia volvió a aumentar, más fuerte que antes. Quienquiera que estuviera detrás había escuchado su llamada. El avión se zambulló, con el morro cayendo violentamente. Bebidas y bolsas volaron por la cabina. Los pasajeros gritaban, apretando los cinturones de seguridad mientras el suelo se inclinaba. Angela se abalanzó sobre los controles, forzando cada músculo de su cuerpo. El capitán se unió a ella, ambos tirando de la yema con todas sus fuerzas. ¡Tiren!, gritó Angela. El avión crujió, el metal forcejeando contra la fuerza de la gravedad. Por un instante aterrador, sintió que nunca se recuperaría. Entonces, lentamente, el morro comenzó a elevarse. El descenso se estabilizó. Los gritos se convirtieron en un gas de esperanza. El pecho de Angela ardía por el esfuerzo, el sudor le corría por la sien. Se obligó a respirar. Aún no estaban a salvo, pero estaban vivos. Y en ese momento, cuando un relámpago atravesó la tormenta y el avión se estabilizó, la verdad la golpeó con claridad. Había pensado que sus días como piloto de combate habían quedado atrás. Había pensado que su deber terminaba con su jubilación, pero el destino la había llamado de vuelta, no con uniforme, ni con medallas, sino como ella misma. Angela Parker seguía siendo una protectora. Y este avión, esta gente. Esta era su misión ahora. La tormenta seguía rugiendo a su alrededor. Los indicadores de combustible parpadeaban peligrosamente bajos. La amenaza al otro lado de la frecuencia no se había silenciado. Pero Angela había estabilizado el avión. Había enviado la llamada. Les había demostrado a ellos y a sí misma que estaba lista para luchar hasta el final. Apretó los controles con fuerza, con los ojos encendidos de determinación. Muy bien, susurró a la tormenta, al enemigo invisible, a sí misma. Terminemos con esto. Y mientras el avión avanzaba a toda velocidad entre las nubes negras, todos a bordo contuvieron la respiración porque los próximos momentos lo decidirían todo. La tormenta finalmente amainó. Las nubes se dispersaron, la lluvia amainó y un rayo de luz dorada atravesó la oscuridad. Los pasajeros, exhaustos y temblorosos, levantaron la cabeza con asombro mientras el cielo comenzaba a despejarse. Angela mantuvo los controles firmes, con los brazos doloridos y el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Entonces, a través de la radio, se escuchó una voz tranquila y autoritaria. Vuelo 237, aquí la escolta de la Fuerza Aérea de E.U. Te tenemos a la vista. Ahora estás a salvo. 2 aviones de combate se acercaron al avión, elegantes y potentes, con sus alas cortando el cielo como guardianes. Exclamaciones y vítores estallaron en la cabina. Por primera vez en horas, la esperanza llenó el aire. La mirada de Angela se suavizó. Hacía años que no usaba el uniforme, pero ver esos aviones le recordó que aún formaba parte de algo más grande. Guiados por ellos, el avión descendió, las ruedas aterrizando suavemente en una pista segura. En el momento en que la aeronave redujo la velocidad, las lágrimas corrieron entre los pasajeros. Familias se abrazaron. Desconocidos se abrazaron.
La gente gritó el nombre de Angela sin siquiera conocer su historia. Cuando finalmente salió de la cabina, toda la cabina estalló en aplausos. Algunos se subieron a sus asientos. Otros extendieron la mano para tocarla mientras pasaba. Y por una vez, Angela no se retrajo. Los miró a los ojos y se dejó ver. Afuera, en la pista, Angela levantó la cabeza hacia el cielo y susurró: «Lo logramos, papá». La historia de Angela Parker nos recuerda que la valentía no se trata de medallas ni reconocimiento. Se trata de estar ahí cuando otros no pueden. Se trata de bondad, resiliencia y la fuerza silenciosa que nos impulsa a superar las tormentas. A veces, el pasado que creemos haber dejado atrás es el regalo que el mundo necesita hoy. Y a veces, lo más valiente que podemos hacer es decir: «No dejaré que el miedo gane». Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias poderosas de valentía y esperanza.